Habían pasado casi 6 meses desde la última vez que Selina me había invitado a su casa. El mensaje llegó seco, sin emoticonos, sin llamada previa. Cena en casa este jueves a las 6, por el Día de la Madre. No pude evitar arquear una ceja. No por el mensaje en sí, sino porque venía de una hija que en Navidad se olvidó de incluirme en la cena del vecindario. Pero bueno, una madre siempre quiere creer que las cosas pueden mejorar. Pasé la mañana horneando galletas de limón, sus favoritas cuando era niña, y me aseguré de ponerlas en la misma bandeja de cerámica que ella me había hecho en 3er grado. A las 5:55 en punto estacioné frente a su casa en Cherry Hills. El césped perfecto, las cortinas blancas, la música ambiental sonando apenas abrí la puerta. Mamá, dijo Selina con una sonrisa que no le llegaba a los ojos. Justo a tiempo. Llevaba un suéter de cachemira color marfil y un perfume tan fuerte que apenas pude abrazarla sin sentir que me empapaba. Traje tus galletas favoritas, le dije extendiéndole la bandeja. ¿Qué? Nostálgico contestó tomándola con la punta de los dedos. Catherine trajo postre, pero Germán seguro apreciará estas. Todo estaba milimétricamente arreglado, desde los candelabros hasta la colocación casual del celular sobre la encimera de mármol. Germán me ofreció un cóctel rosa claro en una copa de vidrio fino. Martinis de flor de saúco, anunció con orgullo. Por ti, Leonor, tomé la copa, pero no bebí. La mirada de Selina no se despegaba de mis manos. Su sonrisa forzada, sus ojos esperando algo. Como contadora he aprendido a leer más allá de los números, y ahí, entre el celular apuntando y la tensión disfrazada de amabilidad, lo entendí todo. Germán, dije suavemente, ¿te importaría si cambiamos? Creo que el tuyo tiene más hielo. Y sin esperar respuesta intercambié las copas. No dije nada, solo cambié las copas. Y la vi tragarse su propia mentira. La cena avanzaba como si nada. Conversaciones superficiales sobre urbanizaciones, planes de verano y la entrevista universitaria de Isel. Pero yo ya no estaba en la mesa como una madre emocionada. Estaba en modo auditoría, observando, escuchando, evaluando. Germán fue el primero en romper el guión. Trató de cortar su salmón y el cuchillo resbaló torpemente golpeando la porcelana con un sonido seco. Todos fingieron no notarlo menos yo. Su mirada se volvió vidriosa. Parpadeó varias veces como si las luces lo confundieran. ¿Estás bien, papá?, preguntó Isel con la voz cargada de una preocupación que no era actuada. Sí, solo estoy un poco cansado. Día largo, murmuró Germán, pero su lengua ya no le seguía el ritmo. Selina lo miró con ojos como cuchillas, rápidos, afilados, intentando mantener el control, sin entender por qué se le escapaba. Tomó su copa con fuerza y bebió sin convicción. Yo me limité a saborear un bocado más de salmón con la tranquilidad de quien sabe exactamente qué está ocurriendo. Quizá deberías recostarte un rato, sugerí. Te ves pálido. No estoy... Pero no terminó la frase. El vaso de agua resbaló de su mano y se estrelló contra el suelo. El agua corrió por la alfombra persa. Selina dio un respingo. Germán, ¿qué te pasa? Él trató de incorporarse, pero sus piernas no respondieron. Cayó de nuevo en la silla, esta vez de lado, soltando un suspiro denso y torpe. Isel se levantó de inmediato. Yo también. Lo ayudaremos a subir, dije con voz firme. Mamá, tu espalda. Intentó Selina ahora sí, mostrando nerviosismo real. Mi espalda está perfectamente, respondí sin mirarla, y alguien tiene que cuidar de él. No subirlo por las escaleras fue como cargar un saco de decisiones mal tomadas. Isel y yo lo arrastramos paso a paso mientras él murmuraba cosas incoherentes y se apoyaba con todo su peso. En la cima, Selina seguía abajo inmóvil mirando cómo se derrumbaba su noche perfecta. Mi espalda estaba bien, mi mente más clara que nunca. El episodio era de ellos. Mi casa me recibió con el mismo silencio de siempre. El viejo reloj de pared marcaba las 9:42 y las luces tenues del pasillo iluminaban lo justo. Dejé el bolso sobre la mesa de la cocina, colgué la chaqueta y me dirigí al despacho. No encendí música, no hacía falta.
Esta noche el ruido estaba en mi cabeza. Me arrodillé frente al escritorio de roble, el mismo que George me regaló en nuestro aniversario número 10. Saqué la pequeña llave de latón que llevaba siempre conmigo cosida en el forro de mi bolso y abrí el cajón inferior. Ahí estaba, roja con esquinas gastadas y bordes duros, la carpeta del fideicomiso. La deslicé sobre la superficie con respeto. No por ellos, por mí. Porque ese archivo era testimonio de cada renuncia que hice durante 15 años. Acomodé las hojas por orden. Extractos bancarios, cartas de autorización, transferencias mensuales de 4.000 bucks directamente al banco que emitía la hipoteca, comprobantes de matrícula del colegio privado de Isel desde preescolar, recibos de los pagos extra para renovar la cocina, cambiar los autos, tapar los agujeros que su estilo de vida dejaba al descubierto. Todo estaba ahí, 847.000 los, casi 1.000.000. Mi jubilación, mis vacaciones no tomadas, las horas extras que acepté sin que nadie las viera. Y al final de todo, la joya que yo misma exigí incluir cuando firmé ese fideicomiso con Julián. La fideicomitente se reserva el derecho absoluto de cancelar todas las distribuciones sin previo aviso en cualquier momento, a su total discreción. Respiré hondo. Ya no era una mamá cansada que aceptaba todo por amor. Ya no. Ya no sería la proveedora invisible. Sería la arquitecta de sus consecuencias. Me serví una taza de té de manzanilla y la dejé enfriar mientras marcaba el número. No confiaba en tratar este tipo de cosas por celular. El teléfono fijo de casa, con su tono firme y claro, me daba la seriedad que la situación requería. Leonor, la voz de Julián Rosales, sonó familiar con ese tono pausado de quien ya sabe que algo importante está por venir. Buenas noches, Julián. Sé que es tarde, pero necesito activar una cláusula, la del fideicomiso de Celina. Hubo un breve silencio al otro lado de la línea. Pude imaginarlo acomodándose las gafas, abriendo su libreta. ¿Estás segura? Completamente. Quiero suspender todas las transferencias. Hipoteca, gastos de mantenimiento, matrícula. Todo menos el fondo educativo de Isel. Ese permanece intacto y debe pagarse directamente al colegio, no a sus padres. ¿Qué ocurrió? No respondí de inmediato. Mi mirada se posó en la taza ahora con el vapor casi disipado. Digamos que mi hija intentó grabar un episodio de humillación materna para compartirlo online. Y digamos que esa copa, la que iba a dejarme en ridículo, terminó en otras manos. Julián exhaló como si le doliera. Leonor, eso es grave. Sí, pero no es impulsivo. Tengo 15 años de pruebas documentadas. Cada centavo que salió de mis cuentas está en esa carpeta. Solo necesito que hagas lo que ya estaba previsto: cortar el hilo. Mañana a primera hora lo gestiono, dijo con firmeza. El banco será notificado antes del mediodía. El pago de este mes no saldrá. Gracias, Julián. ¿Estás bien? Estoy lúcida. Eso es más que suficiente. Colgué y por fin tomé un sorbo de té. Tibio. Preciso. Como la decisión que acababa de tomar. No pedí justicia. Pedí exactitud. Y en eso los números no fallan. El primer llamado llegó el miércoles a las 9:12 de la mañana. Un número desconocido. Señora Beltrán, dijo una voz seca. Habla Constance Weber del First National Bank. Llamo en relación a la hipoteca de la propiedad ubicada en Cherry Hills. El pago del mes no fue procesado. Correcto, respondí sin alterar el tono. Ya no me ocupo de esos asuntos. Hubo una pausa incómoda. ¿Sabe usted cómo podríamos contactar al señor o la señora del solar? No tengo cómo ayudarla, concluí y colgué. A las 10:40 el celular vibró. Germán, Leonor dijo. Apurado, hubo un error con el banco. Dicen que se cerró el fondo fiduciario. ¿Sabes algo? Sí. Lo cerré yo. ¿Qué? No puedes hacer eso. Contábamos con ese apoyo. No contaron conmigo cuando intentaron grabar mi confusión, Germán. Se quedó mudo unos segundos. Fue un malentendido. No fue un malentendido. Fue un cálculo. Y ahora te toca hacer los tuyos. Colgué. No tenía energías para enseñarle a sumar. Al mediodía,
Celina apareció sin avisar. Su SUV, blanca, estacionada de cualquier forma frente a mi jardín bien podado. Tocó con insistencia hasta que abrí. Mamá empezó con una voz que no le temblaba por tristeza, sino por frustración. ¿Qué estás haciendo? Tomando control de mi dinero. Algo que tú hiciste con mi dignidad. Y vas a castigar a todos por una broma. Una broma. Drogar a tu madre para grabarla desorientada es una broma. Sus ojos se llenaron de lágrimas. No supe si por remordimiento o por miedo. Vamos a perder la casa, dijo bajito. ¿Y qué querés que haga? ¿Seguir pagando para que puedas despreciarme con estilo mamá, por favor? Celina, yo no soy tu enemigo. Solo soy la persona que te sostuvo en silencio. Y ya no más. No gritó, no lloró. Solo bajó la mirada, como una niña pillada, como alguien que pensó que nunca habría consecuencias. Querían respuestas, y lo único que les ofrecí fue el silencio que tanto ignoraron. Apenas pasadas las 6 sonó el timbre. Me asomé por la cortina y ahí estaba Isel con una mochila colgada al hombro y una expresión seria que no le conocía. Tenía los hombros rectos, pero los ojos cargados. «Hola, abuela», dijo sin rodeos. «¿Puedo quedarme aquí esta noche?» «Claro que sí, hija. Pasa». Entró en silencio. Dejé que acomodara su mochila en el sofá y le ofrecí limonada recién hecha. Se sentó a la mesa de la cocina esa donde le enseñé a dividir fracciones cuando nadie más tenía paciencia. Mamá y papá llevan todo el día peleando. Gritan por el dinero, por la casa, por vos. Dicen que arruinaste todo. Pero yo vi lo que pasó, abuela. Yo estaba ahí. Asentí sin apurarla. Quiero saber la verdad. Sin rodeos. Me senté frente a ella. Abrí la carpeta roja y la giré para que pudiera ver los documentos. Durante 15 años transferí cada mes $4,000 a un fideicomiso. Ese dinero pagó la hipoteca de la casa, el colegio privado, las vacaciones, las remodelaciones. Y todo sin que tus padres lo reconocieran. Isel hojeaba los papeles con las cejas fruncidas. Le señalé los recibos de su matrícula. También abrí un fondo a tu nombre. Ese no se toca. Ni tus padres pueden acceder a él. Está ahí para tu universidad, esté quien esté a tu lado. Todo esto lo hiciste vos sola, con trabajo, con ahorros, sin pedir nada a cambio. Solo respeto y cariño. Pero eso se fue desvaneciendo y Isel bajó la mirada. Pensé que papá ganaba mucho, que mamá era exitosa con su negocio de diseño. No, mi amor, lo que tenían no era riqueza, era fachada. Entonces, dijo despacio procesando, no éramos ricos. Le sonreí con ternura tocándole la mano con suavidad. No, eran financiados. Llegaron a las 6 en punto como si la puntualidad pudiera maquillar lo que venían a hacer. Celina traía una pequeña orquídea blanca envuelta en celofán. Germán, con su sonrisa de hombre de negocios bien ensayada, cargaba una botella de vino que probablemente no podían permitirse ahora. Gracias por recibirnos, mamá, dijo Celina dándome un abrazo que no sentí. Buenas noches, Leonor, agregó Germán asintiendo hacia Isel, quien los observaba desde la cocina. Pasen, respondí sin emoción. La cena está servida. Habíamos preparado una comida sencilla, pan fresco, pollo al horno y vegetales del jardín. Nada de platos elaborados ni vajilla de porcelana. Solo lo necesario, lo honesto. Queremos comenzar esta cena con una disculpa, empezó Celina dejando la orquídea sobre la mesa como si fuera una ofrenda. Una disculpa sincera, añadió Germán tomándole la mano. Por lo de aquella noche. Fue una terrible decisión. Fue una traición, corregí sin alterar el tono. Una puesta en escena para exponerme como si fuera un chiste. No era nuestra intención, dijo Celina bajando la mirada. No. Y la cámara en la encimera, y las copas servidas de forma tan estratégica. Silencio. Reconocemos que fuimos desconsiderados, dijo Germán. Y también que hemos dependido demasiado de tu apoyo. Eso no es una confesión. Es un inventario, respondí cortando un pedazo de pan con calma. Queremos arreglar las cosas, dijo Celina con una lágrima que parecía medida. Retomar la relación.
volver a empezar, antes o después de que el banco ejecute la hipoteca. Nadie respondió. Solo se escuchaba el tic-tac del reloj de cocina. «Mamá, te necesitamos», dijo Celina por fin sin disfraces. Me incliné ligeramente hacia el centro de la mesa. «¿Querés que vuelva a pagar para que puedas seguir ignorándome?» Germán tragó saliva. «No se trata solo del dinero». La miré a los ojos. A los mismos ojos que me miraban cuando era una niña y creía que yo era su heroína. Esos ojos hoy solo reflejaban urgencia. No vinieron por amor. Vinieron por dinero disfrazado de disculpas. Isela había permanecido en silencio durante toda la cena, moviendo la comida en el plato sin tocarla. Sus ojos se deslizaban de un rostro a otro como si midiera la distancia entre lo que se decía y lo que realmente se sentía. Cuando Celina se levantó con tono forzado y voz trémula intentando recuperar terreno, fue Isel quien habló primero. «¿Y qué vas a hacer si abuela no vuelve a pagar?» Celina se giró sorprendida por el filo en la pregunta. «Isel, esto no es asunto tuyo». «Sí lo es. Esta casa, mi colegio, las vacaciones, todo lo que creímos que era nuestro, también era parte del show». «No digas tonterías», replicó Celina perdiendo la compostura. «Soy tu madre, y eso justifica lo que hiciste. Drogar a tu propia madre por una broma, mentirnos a todos estos años, yo solo». Celina titubeó buscando una defensa que no encontraba. Germán se mantuvo callado, como si supiera que cualquier palabra suya solo empeoraría la escena. Isel se puso de pie. La lámpara colgante sobre la mesa proyectaba su sombra en la pared como la de alguien mucho mayor. «Abuela, si está bien contigo, quiero quedarme aquí esta noche. No me siento lista para volver con ellos». «Por supuesto, mi amor», respondí con una mezcla de tristeza y orgullo. «Isel, vas a volver conmigo ahora mismo», ordenó Celina con una autoridad vacía, sostenida por años de silencio comprado. No dijo mi nieta con calma pero sin temblor en la voz. «No soy tu enemiga, mamá, pero ya no soy tu aliada ciega». La tarde siguiente el sol caía con una calidez que parecía anticipar la conversación que estaba por venir. Delfina llegó con su limonada habitual, aunque esta vez olía a vodka más que a limón. Se sentó conmigo en el porche como tantas veces antes, como tantas veces en que yo callaba. Y ella miraba. Entonces dijo, mientras servía en 2 vasos, «La princesa y el príncipe vinieron con coronas torcidas, con una orquídea envuelta en celofán y un guión bien ensayado», respondí. «Pensaron que las flores podían tapar el olor a vergüenza». Delfina soltó una risa breve, pero sin alegría. «¿Y la chica?» «La chica ya no es tan chica», se quedó frente a ellos. Les dijo que no era su enemiga, pero que tampoco sería su cómplice silenciosa. Delfina alzó su vaso como si brindara. Sabía que la nena tenía algo de voz, firme, sin necesidad de gritar. Me encogí de hombros con esa mezcla de alivio y tristeza que solo conocen las madres que han soltado algo que creían eterno. Hoy Germán escribió que están hablando con abogados, que esto no puede quedar así, que hay implicancias legales. Y le contestaste no, ¿para qué? Ya lo dije todo con una firma. Ella me miró de reojo. ¿Y si de verdad se lanzan con demandas? Entonces presento cada documento, cada recibo, cada correo. Tengo un archivo más detallado que el de cualquier contador del país. Vos nunca fuiste una madre cualquiera, Leonor, ni una mujer cualquiera. El silencio se posó entre nosotras como un mantel viejo conocido cómodo. El tipo de silencio que ya no incomoda porque lleva verdad encima. Mi celular volvió a vibrar. Otro mensaje. Esta vez de Celina. «Necesitamos hablar. Por favor, estás rompiendo todo». Lo apagué. Y vos me preguntó Delfina, «¿Estás bien?» Estoy lúcida. Y por primera vez, ligera. Los colibríes revoloteaban entre la lavanda y el jazmín. El mismo jardín que cuidé cuando nadie venía a visitarme. El mismo que me acompañó en mis ausencias, en mis silencios, en mis cheques enviados sin firmar con nombre, solo con amor. No heredé poder. Lo construí con cada factura ignorada y ahora lo administro. Esa noche, mientras el agua tibia corría sobre los platos,
y el jabón formaba burbujas perezosas. Isel rompió el silencio con la delicadeza de quien no quiere herir, pero necesita saber. ¿Vos creés que algún día vas a perdonar a mamá? Dejé el plato que tenía en la mano y me giré lentamente hacia ella. No porque no tuviera respuesta, sino porque esa pregunta merecía un momento. No lo sé, hija, dije con sinceridad. El perdón no es un interruptor. Es un sendero largo y empinado. Y aunque uno pueda perdonar, eso no significa que todo vuelva a ser como antes. Ella dice que no sabía, continuó, que pensó que ustedes tenían un acuerdo, que no era tan grave. Solté una pequeña risa seca. No burlona, más bien resignada. Y yo pensé que el amor bastaba, que criarla sola, trabajar horas extra, pagarle la universidad, sin que lo supiera, le enseñaría a ser agradecida. Pero ves, también me equivoqué. Nos sentamos en el porche. La noche caía con una brisa suave y las luces del jardín parpadeaban como si también tuvieran algo que decir. Delfina ya se había ido, pero su taza aún estaba en la mesa. Isel se acurrucó a mi lado con una manta sobre las piernas. ¿Te dolió dejar de pagar?, me preguntó en voz baja. Menos de lo que me dolía seguir haciéndolo mientras me ignoraban. Hay silencios que pesan más que cualquier factura. Guardamos silencio unos segundos. Isel miraba al frente, pero su mano buscó la mía y la sostuvo con firmeza. ¿Y te arrepentís de haberlo hecho? De lo único que me arrepiento es de no haberlo hecho antes. Ella asintió sin hablar, y en ese gesto encontré una especie de consuelo. La certeza de que al menos una parte de mi legado estaba a salvo. A lo lejos se escuchaban voces apagadas como el eco de una familia derrumbándose sobre sus propios secretos. Pero esta casa, mi casa, estaba en paz. La casa se perdió, pero yo recuperé algo que vale mucho más: mi nombre en voz alta.